nada, no. Gajes del oficio, no pasa nada. Problemas del directo. Nada, decía, ¿no? Que daros las buenas tardes a todas, a quienes nos estáis viendo en este momento y felicitar a este segundo Congreso de Innovación en Rehabilitación Integral y Terapia Ocupacional. Yo últimamente suelo decir que en este ámbito tenemos muchos primeros eventos, pero que hacer un segundo, esto es enormemente difícil, ¿no? Y también dar las gracias por habernos invitado tanto a Dani como a mí para poder participar esta tarde y que podamos estar hablando sobre un planteamiento que para nosotros es un momento importante que tiene que ver con el acercarnos, ¿no?, hacia un modelo comunitario en terapia ocupacional, planteando desde esta idea de lo clave que esto puede ser para hacer un acercamiento a una rehabilitación mucho más integral en el contexto español. Para nosotros era importante el plantearnos, ¿no?, y plantearle también a la gente con la que estemos esta tarde de qué manera, ¿no? Es importante lo que nosotros hacemos con otros o con otras en mi vida cotidiana, ¿no? Porque al final muchas de las cosas que nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el hacer cosas y lo decimos de una manera muy genérica, ¿no? Que esto nos permitiría luego poder reflexionar sobre otros aspectos. Hacemos muchas cosas con otros en nuestra vida cotidiana. Y esto tiene una especial importancia. Tiene una importancia muy significativa en nuestras vidas diarias, ¿no? Por eso, una de las cuestiones sobre las que a nosotros nos gustaría el plantear esta intervención tiene que ver precisamente con esta idea, ¿no? De poder poner la participación en el centro de nuestra intervención profesional con independencia del ámbito en el que estemos trabajando, ¿no? Es decir, la participación de los sujetos y la participación, especialmente la participación social, tenga que ponerse en el centro y no pongamos en el centro otras cuestiones que tengan que ver más con aspectos corporales o que tengan que ver con habilidades o que tengan incluso que ver con actividades de la vida diaria que parece que desde terapia ocupacional tratamos de poner mucho foco, y no digo que no sea importante en la parte de las actividades de la vida diaria, pero tal vez sería mucho más relevante para las personas con las que estamos trabajando el que pongamos nuestro foco en nuestro centro de intervención en el concepto de la participación. Entendiendo, vamos a utilizar esta definición que ya tiene unos cuantos años de Malleson y Hamel, que hicieron hace 15 años, en el que planteaban que la participación ocurre en la intersección de lo que la persona puede hacer, quiere hacer, tiene la oportunidad de hacer y no se le impide hacer, ¿no? Y esto lo vamos a ver o lo vamos a conceptualizar desde una transacción dinámica entre la persona, la tarea y el entorno, ¿no? Y que expresa la experiencia de involucrarse en la vida. Y la definición puede ser muy sencilla, pero tiene una cantidad enorme de elementos y de elementos de complejidad con respecto a cómo nos acercamos a este concepto, ¿no? Cómo nos acercamos al concepto de la participación, ¿no? El pensar en qué es lo que esa persona realmente puede hacer, qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus deseos, cuáles son sus intereses, pero también si tiene en el contexto en el que está la oportunidad, los recursos para poder llevar a cabo eso que realmente quiere y puede hacer, ¿no? Y también si está en un contexto en el que no se le impide llevar a cabo determinadas cosas. En ese sentido, y lo decía antes, para nosotros la participación constituye el eje central de la terapia ocupacional y esa es nuestra defensa, el poner mucho más foco sobre el concepto de participación, que no es un concepto propio, es decir, es un concepto que también está enormemente vinculado a cómo entendemos la discapacidad o determinados procesos en la actualidad, entendiéndola como un involucramiento activo, significativo y también contextualizado, y va a ser una de las palabras clave a la hora de plantearnos determinadas cosas, esa contextualización, esa participación en ocupaciones que den sentido a nuestras vidas. Y por eso también plantearnos cuáles son esas ocupaciones que dan sentido a la vida de las personas con las que nosotros y nosotras estemos trabajando en un determinado momento, ¿no? Entendiendo que también la participación social va a ser una forma concreta, particular, de participación que se va a centrar en esas interacciones y en esos vínculos que vamos construyendo con otras personas en contextos que son sociales y que son comunitarios, siendo algo absolutamente fundamental
para ejes que defendemos en nuestra práctica, en nuestra intervención, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver también con los procesos de inclusión. No podemos pensar determinados procesos de rehabilitación y no podemos pensar determinados procesos de integración e inclusión sin pensar, por un lado, en la participación y, por otro lado, en su concreción en esta forma particular que va a ser la participación social. Y también queríamos el plantearnos, ¿no? el por qué no atendemos más a determinadas cuestiones que tienen que ver con este ejercicio, ¿no? Porque a veces tenemos que plantearnos qué porcentaje, ¿no? de influencia sobre la salud y sobre la vida cotidiana de las personas con las que estamos trabajando tienen los siguientes aspectos, ¿no? La genética y la biología, el ambiente, las circunstancias sociales, las conductas individuales o el sistema médico, ¿no? Si nosotros hiciésemos una pregunta y pudiésemos bueno, pues hacer ese ejercicio de qué es lo que pensamos cada uno de nosotros sobre cómo influyen cada uno de estos aspectos, probablemente veríamos porcentajes muy distintos, ¿no? Cada uno podemos tener una mirada muy distinta, muy, dependiendo también de nuestra ubicación, de nuestro posicionamiento con respecto a los aspectos más de corte genético, más de tipo ambiental o a las circunstancias sociales, ¿no? Aunque lo que sabemos es que todo lo que tiene que ver con las circunstancias sociales, con el entorno, estarían en más de un 30% de la influencia que esto tiene sobre la salud, ¿no? Entendiendo además que estas circunstancias sociales tienen que ver con esos factores que reflejan el entorno social en el que nosotros hemos vivido y desarrollado, ¿no? Entendiendo también que la condición social, el desarrollo de la primera infancia y la cultura de una persona van a influir en su desarrollo social y en su salud personal, ¿no? Y que atendamos también no solo a aquello que pasa en nuestros departamentos, que pasa en los espacios los espacios clínicos en los que estamos haciendo atención a las personas con las que estamos trabajando, sino también ser capaces de analizar cuáles son esas circunstancias sociales, ¿no? Porque pueden ser deficientes, como la discriminación, el que nos encontremos frente a pobreza en mayor o menor medida, también los niveles de escolarización que nos van a llevar a resultados de salud deficientes y también a una menor calidad de vida. Y por eso plantearnos, ¿no? Y tampoco vamos a profundizar mucho en esto, pero sí que nos parecía importante hacer este ejercicio de repaso o de ubicación, ¿no? Sobre determinados aspectos que tienen su parte teórica, pero que también tienen su parte de herramientas para mirar la realidad y para plantearnos de qué forma influyen los determinantes sociales sobre la salud y también, por la parte que a nosotros nos toca como terapeutas ocupacionales, el pensar en cómo esos determinantes influyen sobre la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Este es el modelo que utiliza, el modelo español, por decirlo de alguna manera, que se presenta en mayo del 2010, esta propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España, que es un modelo que, bueno, pues tuvo poca concreción práctica a posteriori, pero que como modelo teórico sí que nos sirve para ser capaces de interpretar muy bien algunas de las cuestiones que afectan en cuanto a los determinantes sociales sobre la salud y sobre también la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? En este planteamiento se hace un recorrido que tiene que ver desde la parte izquierda, que va a estar mucho más vinculado con los determinantes estructurales, es decir, con aquellos aspectos que tienen que ver con los contextos socioeconómicos y políticos, es decir, el gobierno, la tradición política, cuáles son las políticas macro, también cuál es la cultura y los valores que hay en una determinada sociedad, para luego vincularnos con determinados ejes de desigualdad, como la clase social, el género, la etnia, la edad, el territorio, se convierten en ejes de desigualdad, para concretar después en lo que estaríamos ubicándonos en estos determinantes intermedios para concretar después en las desigualdades en salud, ¿no? Este marco, esta estructura, nos permite hacer este ejercicio de reflexión, de ver cómo es el contexto socioeconómico y político en un determinado momento, en un determinado lugar, ¿no? Podemos pensar, ahora que se cumplen 20 años de la aprobación, por ejemplo, de la ley de dependencia, que tiene que ver con este contexto socioeconómico y político, ¿no? Cómo en una determinada cultura, la nuestra,
que es fundamentalmente familiarista, que los cuidados se sostienen sobre el cuerpo, sobre las vidas de las mujeres, y esto tiene determinados condicionantes también sobre el mercado de trabajo, ¿no? Y la ley de dependencia vino a ser una política del estado del bienestar que ahora está en discusión y que, bueno, pues nos permite o nos podría permitir ir analizando el resto de los elementos en torno a cómo se desarrollan determinadas políticas y cómo influyen estas políticas sobre las vidas cotidianas y sobre las desigualdades en salud. Pablo, perdona, este marco, ¿no?, que presentabas, yo creo que también da un espacio muy rico y nos genera, en el momento en el que se crea, ¿no?, nos genera como una herramienta muy útil para empezar a incorporar en el discurso y en la práctica de la terapia ocupacional otras reflexiones sobre aspectos de las estructuras sociales que pueden tener impacto sobre la salud y que a día de hoy siguen siendo tremendamente relevantes, ¿no? Pensemos en el debate que existe sobre la precarización de los entornos laborales, el acceso a la vivienda y cómo eso de alguna manera nos sirve para impregnar el discurso de terapia ocupacional e incorporarlo a nuestras reflexiones en todo lo que tiene que ver con el impacto sobre las ocupaciones de la vida cotidiana de las personas y en los procesos que debemos emprender desde terapia ocupacional, ¿no? Hacia dónde nos interpela también este marco, ¿no? A considerar qué condiciones, qué circunstancias y qué territorios deben ser explorados también, aparte de los territorios tradicionales que sí teníamos muy integrados en nuestra práctica cotidiana y que tenían más que ver con esta visión individual de la rehabilitación, ¿no?, o tradicional de la rehabilitación. Y de alguna manera también esta estructura nos vincula con determinados posicionamientos que se están haciendo en el ámbito de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales, de entender toda esta estructura como algo que tiene una relación directa con la salud, ¿no? Porque, como decía Dani, de manera tradicional, en nuestra disciplina nos hemos movido en un ámbito muy biomédico, sanitario, de corte reduccionista, mientras que esta estructura nos permite pensar también a nivel macro y nos permite pensar en otros elementos que van a ser fundamentales y que condicionan sobre todo la vida cotidiana de las personas con las que nosotros, nuestra propia vida, pero también la vida de las personas con las que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y esto no es algo, decía, que fuese ajeno o que no debería ser tan ajeno a nuestra disciplina, ¿no? Karen Hamel, que para mí es una de las terapeutas más importantes y que yo siempre recomiendo enormemente releer, porque además sus propuestas a veces son muy disruptivas y son propuestas que nos hacen repensar incluso algunos de los conceptos que para nosotros son clave. Tiene otro artículo sumamente interesante en el que critica, ¿no? Algo que para nosotros, para los terapeutas ocupacionales, es clave, como es el concepto del equilibrio ocupacional, ¿no? Y ella va a hacer una crítica enormemente fundamentada, muy seria, sobre esta idea, sobre la idea del equilibrio ocupacional, pero con respecto al tema que estábamos abordando, nos interesaba esta idea que tiene que ver con los determinantes estructurales y sociales de la salud, ¿no? Y ella juega en el título de este artículo publicado en la revista canadiense de terapia ocupacional con esta incompetencia o competencia estructural por parte de la terapia ocupacional para explorar estos aspectos, ¿no? Es decir, y es un artículo, digo, sumamente potente para reflexionar sobre este tema, porque además ella lo que hace aquí es una crítica al paradigma dominante, ¿no? Ella dice que la terapia ocupacional en el norte global, en el norte en el que nosotros y nosotras estamos, se basa en un marco blanco, occidental, neoliberal y capacitista, ¿no? Que va a estar muy centrado en la independencia individual y en la productividad, ¿no? Lo que invisibiliza esas desigualdades estructurales que limitan las oportunidades ocupacionales de muchos grupos poblacionales, ¿no? Es decir, y nos invita a pensar desde aquí, nos invita a pensar en cuál es la práctica que nosotros estamos haciendo, si lo que estamos buscando es una independencia individual, si lo que estamos buscando es la productividad de las personas con las que estamos trabajando, si tener en cuenta esas desigualdades estructurales que limitan esas oportunidades de participación, ¿no? Y además ella hace algo sumamente interesante, que es hablar de esta competencia
o incompetencia estructural que tenemos como terapeutas, ¿no? Es decir, ella lo que propone es que nuestra profesión desarrolle competencia estructural, es decir, la capacidad para poder analizar cómo las fuerzas sociales e institucionales, el colonialismo, el racismo, el patriarcado, la pobreza, determinan la salud y las oportunidades de vida de las personas con las que estamos trabajando. Y en nuestro contexto, en el contexto español, prestamos muy poca atención a determinados elementos que son estructuras que determinan la salud y las oportunidades de participación ocupacional de las personas con las que nosotros estamos trabajando. No tenemos un discurso en nuestro contexto sobre cómo el racismo condiciona la práctica, nuestras intervenciones como terapeutas ocupacionales en ningún lugar, absolutamente en ningún lugar. Y es uno de los temas que en otros contextos se ha hecho un trabajo enormemente profundo o bastante profundo con respecto a este tema, pero en el contexto español apenas nos hemos acercado a analizar, ¿no?, de qué manera el racismo influye sobre la salud, influye sobre nuestros contextos de intervención como profesionales de la rehabilitación. Y de alguna manera también impregna nuestra propia concepción de la disciplina, ¿no? Que es esto también que apunta Hamel, ¿no? De cómo nuestros paradigmas, nuestras teorías, nuestras maneras de pensar y hacer la terapia ocupacional están traspasadas por todas estas variables y de alguna manera también hacen que la terapia ocupacional sea una estructura o un engranaje más del sistema al servicio eh, de su mantenimiento, ¿no? de su consolidación. Si no desarrollamos toda esta parte interesante que ella plantea de competencia para integrar todo esto y desarticular todo este discurso, ¿no? Y ella acaba precisamente hablando de esta idea, ¿no?, de la terapia ocupacional no debe seguir colaborando en individualizar problemas que son inherentemente sociales, ¿no? Y yo creo que es un mandato tremendamente interesante a la hora de plantearnos qué es lo que estamos haciendo en muchos de los ámbitos de intervención en los que estamos en estos momentos, ¿no? Y además yo creo, Pablo, que es un mandato Por dar un compartido. salto más, queríamos... Perdón. No, iba a decir simplemente que además de un tiempo a esta parte parece que es un mandato compartido con otras disciplinas sanitarias también, ¿no? El hecho de intentar que determinados problemas que tienen una raíz colectiva y social no se individualicen y no se conviertan en un problema que sea gestionado desde los sistemas de salud como un problema meramente particular, ¿no? Sino que sea interpretado como una parte de un contexto colectivo que genera condiciones de salud precarias para el conjunto de la población. Y en ese sentido también queríamos compartir un vídeo que, con motivo del Día Internacional de la Terapia Ocupacional celebrado este año, el día 27 de octubre, uno de nuestros compañeros, Sergio Guzmán, un histórico de la terapia ocupacional en nuestro país, hacía un vídeo para el Colegio Catalán de Terapeutas Ocupacionales en el que habla precisamente de este movimiento, ¿no?, de cómo podemos plantearnos o replantearnos determinadas cosas desde la terapia ocupacional.
Y a mí me gusta mucho, y a los dos nos gusta mucho esta idea de que también lo más interesante de la vida cotidiana, lo más interesante de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es siempre con otros. Es decir, lo interesante de nuestras vidas tiene que ver con el estar, con el hacer, con el participar, con el involucrarnos con otros y con otras en nuestra vida, ¿no? Y nosotros queríamos presentaros también un trabajo de investigación que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses, que es un trabajo en marcha, es decir, que estamos en este proceso de construcción, y lo que queríamos hacer fundamentalmente era ver cuál es la realidad de la terapia ocupacional comunitaria en el contexto español. Por eso hemos hecho un estudio cualitativo y descriptivo a través de entrevistas semiestructuradas, buscando fundamentalmente desde una mirada súper amplia a terapeutas ocupacionales que estuviesen en el ámbito de lo comunitario. Es decir, esa mirada que no fuese una mirada restrictiva, sino que fuese una mirada que reconociese y que también pusiese en valor la diversidad de nuestro trabajo y de nuestra disciplina, y sobre todo de aquellos y aquellas terapeutas ocupacionales que se plantean algo que tenga que ver con el ámbito de lo comunitario, ¿no? Apostando además porque ¿no? En este momento parece que hay una emergencia del discurso comunitario en terapia ocupacional que también incentiva que en determinados espacios de práctica se empiece a hablar de esto, cosa que celebramos, ¿no? que sea así. Y que nos encanta ver cómo el discurso comunitario está empezando a impregnar otros territorios y otros espacios de práctica de la terapia ocupacional que antes pues no compartían esta idea o no estaba integrada, y creemos que es un buen momento para reflexionar sobre cómo son las prácticas comunitarias que hacemos, ¿no? Incorporando todas estas nuevas miradas y todas estas nuevas dimensiones desde una perspectiva también súper abierta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Desde dónde se está haciendo? ¿Desde dónde se están construyendo los discursos de terapia ocupacional comunitaria en España? ¿Y qué aprendizajes podemos extraer de todo eso para, de alguna manera, compartir, sistematizar, poner en valor el papel de la terapia ocupacional comunitaria, más allá de las personas y de las prácticas tradicionales que sí que teníamos muy bien identificadas porque venimos de muchos años trabajando en esto, ¿no? en estos conceptos. Y lo que hemos hecho, como estabas diciendo, eran fundamentalmente entrevistas en profundidad a terapeutas que, decíamos, están en el ámbito de lo comunitario, ¿no? Sin un planteamiento restrictivo. En este momento hemos entrevistado a 23 terapeutas ocupacionales, que tenéis en el mapa sus ubicaciones territoriales, que también esto tiene que ver de alguna manera con cuáles son las desigualdades en el despliegue, ¿no? de determinados servicios o de determinados programas en el contexto español, de cómo desde la terapia ocupacional es posible desplegar determinadas intervenciones en un lugar y en otros es, si no prácticamente imposible, va a ser mucho más complicado que en otros lugares, ¿no? Y este es el recorrido, ¿no? que hemos hecho a nivel territorial. A partir de ahí, y también desde nuestra propia experiencia, dentro de nuestro propio recorrido, lo que queríamos plantear es 5 claves para pensar y hacerlo comunitario en nuestro contexto, ¿no? Por un lado, planteando desde este primer camino, este primer punto que tiene que ver con una formación y una educación en perspectiva comunitaria, ¿no? Lo que sabemos es que muchas de las profesiones, muchos de los grados que tienen que ver con el ámbito de la rehabilitación, no tienen o tienen muy poca formación en ámbitos, en temáticas que tengan que ver con incorporar la perspectiva comunitaria dentro insisto, de la formación de grado. Por ejemplo, en el caso de terapia ocupacional, existen ahora mismo 5 universidades que no tienen contemplado una asignatura específica que tenga que ver con planteamientos de cortes sociocomunitarios o comunitarios dentro de su formación de grado, ¿no? Esto es especialmente significativo, ¿no? Porque cuando desde el grado no se nos incorporan determinados
conceptos, determinadas estrategias, esto hace que también nos veamos limitados a la hora de pensar la realidad y pensar la realidad de las personas con las que luego vamos a estar trabajando, a las que luego acompañamos determinados procesos de rehabilitación o de recuperación o de acompañamiento, ¿no? Por eso también nuestra reclamación de poder incorporar un mayor número de asignaturas o que en aquellos lugares en los que no haya, bueno, pues existan asignaturas que completen esta parte que tiene que ver con esta perspectiva más comunitaria de la intervención. También, Pablo, por reivindicar a qué colectivos prestamos la mirada, ¿no? Y sobre qué problemáticas nos enfocamos como terapeutas ocupacionales y, en consecuencia, qué espacios profesionales después, cuando tengamos que ejercer la profesión, vamos a ocupar o no, o vamos a reivindicar o no, ¿no? Y lo que hemos hablado siempre, ¿no? Es decir, los espacios que nosotros no ocupamos y las problemáticas que nosotros no atendamos las van a atender otros. Y si esa problemática tiene que ver con la ocupación humana, aunque nosotros y nosotras seamos las profesionales mejor cualificadas y más capacitadas para atenderlas, es razonable que si como disciplina no estamos o no nos interesamos por esa problemática, sean otras disciplinas las que vengan a ocupar ese vacío. Y eso es razonable, es legítimo. No podemos siempre pensar en culpabilizar al otro, y nos tiene que llevar hacia reflexionar sobre cómo nuestra profesión en España se está interesando por determinadas problemáticas y cómo nos preparamos técnicamente, ¿no? y teóricamente para abordar esos problemas una vez transitemos al mundo profesional. Y en ese sentido, ¿no? Por lo menos, y enganchando con alguna de las cosas que estábamos diciendo en la introducción de esta conferencia, el plantearnos, el incorporar dentro de la formación de grado aspectos y desarrollados, no solamente que sea algo escaso o algo puntual dentro de la formación, que tenga que ver con salud comunitaria, que tenga que ver también con acción comunitaria y con otros modelos que tienen que ver con la atención a la discapacidad, ¿no? Modelos sociales de la discapacidad, otras conceptualizaciones, otras epistemologías que sean mucho más actuales y que realmente sean mucho más empoderadoras de las personas con diversidad funcional y que no sean propuestas que beban únicamente de modelos rehabilitadores o de modelos biomédicos y que ubican, ¿no?, a la persona con diversidad funcional en un determinado lugar subsidiario de nuestras intervenciones como terapeutas ocupacionales, ¿no? Que en realidad significa creernos un poco más este discurso que llevamos a cabo, este discurso que enarbolamos en muchas ocasiones de apostar por la autonomía, pero por la autonomía moral de las personas con las que estamos trabajando para que realmente puedan tomar decisiones sobre su propia vida con las condiciones que ellas decidan, ¿no? El que puedan tomar decisiones realmente y que nosotros estemos supeditados a esas decisiones, ¿no? Y aquí también reflexionábamos o queríamos con esta imagen el que, bueno, es decir, hay carencia en el grado, hay universidades en las que no hay formación sobre este tema, pero es que después del grado, la mayor parte de las profesiones que estamos en el ámbito de la rehabilitación nos encontramos con casi un erial, ¿no?, en el que apenas hay formación específica que venga a complementar esas carencias que hemos tenido durante el grado en aquellos aspectos que tienen que ver con la intervención, con las propuestas más de corte social y más de corte comunitario. Un segundo punto para nosotros tiene que ver con el ser capaz también de reconocer y también de difundir las buenas prácticas que existen en el ámbito de lo comunitario. Por eso este ejercicio que nosotros tratábamos de hacer, de ubicarnos, de hacer este ejercicio de exploración, de búsqueda de qué es lo que están haciendo compañeros y compañeras en diferentes partes de España, en ámbitos que son muy distintos, que tienen que ver con el ámbito de la salud mental, pero que también tienen que ver con la discapacidad intelectual o que tienen que ver con el ámbito de la rehabilitación, que tradicionalmente hemos considerado como más física y que pueden ser sumamente interesantes y que son, al final, experiencias que podríamos copiar, que podríamos imitar o que al menos nos pueden inspirar en nuestra práctica cotidiana, ¿no?
En este sentido, reconocemos, ¿no? Nos reconocemos de alguna manera deudores, ¿no? de la estructura que plantea Inda Zango en este libro, que es el único libro que tenemos de terapia ocupacional comunitaria publicada en el contexto español. En español tenemos otros de Latinoamérica, pero que esté publicado y que esté pensado para el contexto español, solamente tenemos este, y ya va teniendo unos años, que también es un motivo para que nos replanteemos determinadas cosas, en el que ella habla de la terapia ocupacional en 3 niveles distintos, ¿no? Terapia ocupacional en la comunidad, con la comunidad y desde la comunidad, ¿no? Y vamos a explicarlo mínimamente de qué estamos hablando en cada uno de estos escalones. En líneas generales, lo que Inda nos plantea es básicamente que la intervención comunitaria debe ser entendida como un proceso dinámico de interacción entre los diferentes aspectos, ¿no? de la ocupación humana, las personas y los contextos, ¿no? En el que la comunidad cada vez vaya cobrando un mayor protagonismo, ¿no? Y se va a configurar, esa intervención comunitaria se va a configurar por un conjunto de actuaciones que están basadas en modelos y en enfoques específicos, y yo creo que esto es relevante decirlo, ¿no? Porque también ha habido un discurso histórico y tradicional que, bueno, de alguna manera minusvaloraba, ¿no? Lo que eran las intervenciones comunitarias como un aspecto menor de las intervenciones de terapia ocupacional, como si no hubiese soporte, fundamento teórico y científico detrás de las actuaciones de intervención comunitaria y fuesen elementos que, bueno, eran residuales para los procesos de actuación en terapia ocupacional, mientras que otros procedimientos de corte individual, ¿no? y de corte rehabilitador sí tenían ese prestigio científico que de alguna manera también promocionaba que se viniesen reproduciendo en el histórico de los discursos y las prácticas de las terapeutas ocupacionales, ¿no? Aquí yo creo que sí que es relevante, y en este proceso de identificación de prácticas también hemos hecho un ejercicio de memoria y de reconocimiento de todas esas personas que han venido desarrollando históricamente su papel en el ámbito de terapia ocupacional comunitaria y que han también reivindicado que bajo estos enfoques hay una base sólida de evidencia y de publicaciones de carácter científico que respaldan todo este tipo de actuaciones, ¿no? Con la finalidad última de promover la salud ocupacional de toda la población, que sería la finalidad última de la terapia ocupacional, ¿no? En su estructura de pensamiento, ¿no? En esta propuesta que nos hace Inda, como decía Pablo, habría como diferentes niveles. Podríamos estar hablando de una terapia ocupacional que se desarrolla en la comunidad o que se hace en la comunidad, una terapia ocupacional que se hace con la comunidad y una terapia ocupacional que se hace desde la comunidad, ¿no? O de base comunitaria, como en otros contextos se dice, ¿no? Cada uno de estos enfoques tendría un nivel de actuación sobre el contexto, desde el microentorno, el mesoentorno, el macroentorno, con unos niveles de impacto sobre la persona y las personas allegadas, en el caso del microentorno, en el caso del mesoentorno toda la comunidad y en el caso del macroentorno todas aquellas cuestiones estructurales que forman parte del contexto de la persona y que pudieran estar influyendo en el desempeño de las ocupaciones, ¿no? Considerando que cada una de estas digamos, niveles, ¿no? que en realidad son categorías que no son estancas, estarían también traspasadas por diferentes enfoques, desde la práctica centrada en la persona, que tendría mucho que ver con la terapia ocupacional en la comunidad, la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, que tiene que ver con la terapia ocupacional con la comunidad, y el movimiento de vida independiente, que tendría que ver con este enfoque centrado en derechos, que sería como la última escalera de la intervención comunitaria o el grado máximo de participación de la comunidad en los procesos de intervención comunitaria, donde el terapeuta ocupacional ya ocuparía un lugar casi subalterno de apoyo, asesoramiento, guía o consultoría, porque la comunidad tendría todos los mecanismos y todo el empoderamiento para poder ejercer
sus propios derechos, gestionar sus propios recursos y atender sus propias necesidades, ¿no? Desde esta perspectiva un poco utópica de lo que se pretendería llegar a hacer. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Y hacia dónde hacemos este ejercicio de poner sobre la mesa cuáles son nuestros hallazgos, ¿no? Y hemos hecho este cuadro en el que en la parte superior lo que encontramos son los diferentes ámbitos en los que hemos encontrado terapeutas ocupacionales que están haciendo algo que tenga que ver con lo comunitario, ¿no? Y en la parte superior, en la parte intermedia, lo que ubicamos son cuáles son aquellos planteamientos, aquellos modelos, aquellos ejercicios de reflexión que no son específicos de nuestra disciplina, pero que están nutriendo de forma considerable la intervención que se lleva a cabo en estos ámbitos, ¿no? Y en la parte inferior de la pantalla, cuáles son esas estructuras teóricas o teórico-técnicas que sí que son específicamente de terapia ocupacional y que bueno, pues concretan o tratan de poner de relieve nuestro trabajo como terapeutas ocupacionales con un discurso y con una mirada propia, ¿no? En el ámbito de la salud mental son tradicionales el ámbito o el desarrollo teórico con respecto a la rehabilitación psicosocial y más recientemente en nuestro contexto, todo lo que tiene que ver con el modelo de recuperación, pero que, bueno, pues también en los últimos tiempos ha ido nutriéndose nuestra práctica en el ámbito de la salud mental del modelo de la ocupación humana o del modelo canadiense, ¿no? Hemos encontrado también muchas prácticas de terapia ocupacional comunitaria en el ámbito de la discapacidad intelectual, pero y por eso también ponemos este cuadro en blanco que tiene que ver con el reconocimiento, al menos hasta ahora, de la incapacidad para encontrar un discurso propio, un discurso que sea específicamente desarrollado desde la terapia ocupacional, ¿no? Sin desmerecer, ojo, sino reconociendo también el valor que tienen y que además en el ámbito de la discapacidad intelectual ha habido un desarrollo considerable, enormemente valioso en los últimos tiempos en torno a una conceptualización que tiene que ver con la planificación centrada en la persona, con el modelo de apoyos y con el modelo de calidad de vida, ¿no? En infancia sí que hemos sido capaces de encontrar desde el ámbito genérico un trabajo considerable con un enfoque centrado en la familia, la línea de McWilliams y otros autores de esta línea y todo lo que tiene que ver con intervención en entornos naturales. También reconociendo que muchas veces a muchas de nuestras prácticas no las llamamos comunitarias, aunque en realidad miradas desde otro lugar o miradas desde otras lentes sí que serían prácticas o propuestas comunitarias, ¿no? Una parte importante del desarrollo actual de terapia ocupacional en infancia tiene que ver precisamente con la intervención en entornos naturales, ¿no? No solamente en el domicilio de ese menor, de ese niño o de esa niña, sino también con cuáles son los contextos naturales, los contextos habituales en los que ese niño está, ¿no? El parque, el cole, otros lugares, ¿no? También hemos sido capaces de encontrar, aunque sin conceptualizar de forma teórica, ¿no? Con un discurso propio, en muchas de las entidades de discapacidad, ¿no? De discapacidad física, de otro tipo de discapacidades muy vinculadas con el terreno asociativo de determinadas enfermedades, en el que sí que hay un importante desarrollo de prácticas de intervenciones que tienen que ver con lo comunitario, aunque no hayamos sido capaces de construir un discurso propio en este terreno, ¿no? También nos interesa, ¿no? Por lo menos hacer un mínimo recorrido sobre que hemos sido capaces de encontrar muy residuales, muy escasas intervenciones que tienen que ver con el ámbito de personas mayores, de personas con daño cerebral, de atención primaria o en el ámbito de la prevención, ¿no? Aunque sí nos parecía especialmente importante reconocer en este terreno dos prácticas, dos experiencias sumamente interesantes. Por un lado, desarrolladas en el Instituto Guttmann de Barcelona, que van a ser el programa de apoyo a personas afectadas de un daño cerebral adquirido y sus familias en el entorno comunitario. Nos parecía también un muy buen ejemplo a poner sobre la mesa, que tiene que ver también con algo que decíamos al principio, es decir, con esta desigualdad territorial que nos encontramos en el contexto español. ¿Cómo es posible poder llevar a cabo determinadas intervenciones en un lugar y en otro van a ser muchísimo más difícil? Y también el programa que están llevando a cabo
de terapia ocupacional comunitaria en salud mental para personas con daño cerebral adquirido y sus familias, ¿no? Nos parecían dos ejemplos muy relevantes para poder poner sobre la mesa y que también creo que son dos ejemplos que nos pueden inspirar mucho a la hora de plantearnos otras posibles intervenciones dentro o desde la terapia ocupacional con una perspectiva más comunitaria. Al hilo de esto, creo que también es un hallazgo interesante, ¿no? Para reflexionar el hecho de que, bueno, algunas de las prácticas comunitarias que hemos ido a visitar, ¿no? O prácticas que se dicen comunitarias, luego realmente no lo eran tanto y eran una extensión clínica de nuestras actuaciones tradicionales llevadas a otros espacios o a otros contextos, y que también nos ocurría y nos ha ocurrido con la identificación de algunas terapeutas ocupacionales que estaban desarrollando prácticas comunitarias muy potentes, que incluso no se identificaban como prácticas comunitarias, incluso que se desentendían de la terapia ocupacional. Decían, bueno, yo es que ya no estoy haciendo terapia ocupacional, porque estoy haciendo un papel de defensoría política o estoy haciendo un papel más activo en relación a cambiar determinadas legislaciones que afectan a las personas con las que trabajo, y eso ya no es terapia ocupacional. Yo creo que esto también habla de cómo interpretamos lo comunitario, de cómo es nuestra relación con las competencias que nos reclama lo comunitario y cómo son las limitaciones que tiene nuestra formación, tanto de grado como de posgrado, en la incorporación de estos enfoques de práctica que hacen que, por un lado, llamemos comunitario a cosas que no lo son, y que nos sintamos fuera de la profesión cuando estamos desarrollando actuaciones que probablemente se salen de lo común, pero que tienen mucho que ver con esto que llamamos una intervención desde la comunidad, ¿no? Y un tercer punto, hemos hablado de la formación, habíamos hablado de cuáles son, y poner en valor también esas buenas prácticas que ya se están llevando a cabo y que pueden ser sumamente inspiradoras. También buscar, en este tercer lugar, este cambio de paradigma hacia un enfoque más social y comunitario, ¿no? En el sentido de reconocer, ¿no?, la posibilidad o casi el mandato de transitar desde un modelo de intervención, como decíamos antes, predominantemente individual y biomédico, hacia un enfoque que considera a la persona en su contexto social y en su contexto comunitario, ¿no? Es decir, el ser capaces de incorporar herramientas que nos permitan pensar en el afuera, no pensar solamente en cuáles pueden ser esas posibilidades de que la persona adquiera un mayor nivel de autonomía a la hora de desarrollar sus actividades de la vida diaria, sino que pensemos en el afuera, pensemos en el domicilio, pero que también pensemos en cuál es la comunidad en la que esa persona va a estar residiendo, ¿no? Poniendo también sobre la mesa la necesidad de que nuestras intervenciones estén mucho más basadas en la ocupación o estén basadas en la ocupación para poner de alguna manera al frente esto que decíamos al principio de la importancia crucial que tiene para la vida de las personas su participación y especialmente su participación social, ¿no? Porque nos encontramos con que en muchos procesos de rehabilitación en ámbitos vinculados a la discapacidad física o a la atención a las personas con daño cerebral, cuando se acaba ese proceso de rehabilitación dentro de el hospital o en la clínica, la persona llega a su casa y llega a su casa para no hacer absolutamente nada y se ve completamente limitada en su participación y sobre todo en su participación social, ¿no? Y también un tercer punto que tiene que ver con el ser capaces de poner también un objetivo de trabajo que tenga que ver con la creación de tejido social, ¿no? Cómo la ocupación puede ser utilizada no solo como una herramienta para que las personas mejoren su vida cotidiana, sino también para que en torno a las ocupaciones creemos tejido social que permita sostener la vida de la gente, además en un contexto cada vez más complejo, en procesos de intervención, en procesos de inclusión en las comunidades, en los contextos en los que estamos. Buscando fundamentalmente esta idea, que es una de las cosas que
para nosotros es de enorme relevancia en este momento, ¿no? Es decir, esta búsqueda por la participación y especialmente por la participación social de las personas a las que acompañamos en los procesos de rehabilitación o en los procesos de inclusión, con independencia del lugar y del ámbito desde el que estemos trabajando. Un cuarto punto clave que tiene que ver con esta idea del impulso de la investigación, pero también de dos ámbitos que no se suelen reconocer tanto en nuestras disciplinas, que tiene que ver con la gestión y que tiene que ver con la incidencia política, ¿no? Es decir, necesitamos, obviamente, dar un mayor peso, una mayor evidencia, ir ganando legitimidad tanto desde la investigación, que es fundamental, obviamente, pero también desde el reconocimiento de esos y esas terapeutas ocupacionales que también se dedican a cuestiones que tienen que ver con la gestión y cuyo peso puede ser fundamental a la hora de expandir las posibilidades de intervención desde la terapia ocupacional. En esto que decía antes Dani, de reconocer a estas terapeutas que también están bregando desde una mesa del despacho o que están peleando en los despachos políticos para poder ampliar las posibilidades de vida de las personas con las que otros están trabajando. Y es relevante, ¿no?, que esa evidencia se ponga al servicio de una acción política, que promueva vidas más sostenibles, que promueva un tejido social más adecuado a hacer más sostenible la vida de las personas con las que trabajamos las terapeutas ocupacionales, y en ese sentido yo creo que también es muy pertinente hacer una reflexión sobre qué evidencias estamos generando las terapeutas ocupacionales y si esa evidencia que generamos se encamina hacia esto, ¿no?, que estamos hablando. Y un quinto y último punto que tiene que ver precisamente con creer y sostener lo comunitario. El ser capaces de pensar y de creernos y de buscar precisamente esta idea con la que a nosotros nos gusta finalizar, de creer, no solo creer, de estar absolutamente convencidos de que el futuro de la terapia ocupacional será comunitario o no será otra cosa. Y para poder hacer esto, no solamente es una cuestión de fe o no es solamente una cuestión de convencimiento, sino que tiene que ver con algo más. Tiene que ver con la necesidad de entender y de llevar a cabo intervenciones que promuevan la práctica, porque solo la práctica va a tramar la comunidad y solo desde la práctica vamos a ser capaces de construir tejido social, vamos a ser capaces de construir espacios, posibilidades, oportunidades y recursos para la participación y especialmente para la participación social de las personas con las que estamos trabajando. Muchas gracias y creo que tenemos unos minutillos para que podamos compartir o plantear cuestiones que hayan suscitado o reflexiones o interrogantes a partir de lo que hemos ido comentando. Muchísimas gracias, Pablo y Daniel. En primer lugar, felicitaros por esta excepcional ponencia, pero no solo eso, sino también necesaria para este ámbito y esta evolución de la terapia ocupacional y cambio de paradigma que estáis proponiendo y que la propia terapia ocupacional está pidiendo para evolucionar. Entre los comentarios, pues Marina Joven nos dice que es súper interesante, que hay que apostar por lo colectivo, como habéis dicho. Dice que qué necesario es seguir avanzando, como decís, si seguimos abordando únicamente desde lo biomédico, las personas discas nos quedamos fuera o solo seremos cuerpos que rehabilitar y cuidar y no personas capaces que debemos y podemos participar. Dar las gracias a Marina, que es una compañera muy cómplice de todas estas miradas y de estos cambios de epistemológicos en cuanto a cómo entendemos la terapia ocupacional, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que hacer, sobre todo para la gente que llevamos muchos años en el ámbito de la terapia ocupacional y que hemos ido viendo también determinados cambios a nivel social y a nivel de la propia disciplina. Creo que también tenemos que ser capaces de cambiar nuestras propias posiciones como terapeutas, ¿no? Es decir, somos una profesión todavía muy asistencialista, muy pegada a lo individual, muy pegado y además a lo biomédico, con
enormes complejos a nivel disciplinario y tenemos que ser capaces de dejar atrás determinadas cosas para acercarnos y para poder precisamente acompañar mejor las necesidades que plantean las personas con diversidad funcional, las personas disca, como dice Marina. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de bajarnos de determinados pedestales y ponernos más a la altura y poder escuchar más cuáles son las necesidades reales, qué es lo que las personas con discapacidad, cuáles las personas con diversidad funcional nos plantean y quieren de nosotros. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos echar una mano en la vida de las personas a las que acompañamos, con las que estamos trabajando? Esos anhelos, ¿no?, que tienen las personas con las que trabajamos, probablemente a lo mejor hay que reconocer que hasta cierto punto no hemos sido capaces de comprometernos hasta un determinado nivel con determinados proyectos de vida de las personas a las que acompañamos en los procesos de terapia ocupacional, ¿no? Y quedarnos a mitad de camino, pues ha supuesto también para esas personas mucha frustración, porque realmente, bueno, es un poco lo que planteaba Pablo, desarrollado el proceso de rehabilitación en fase aguda o en la etapa más asistencial, cuando yo vuelvo a mi domicilio y me planteo que quiero volver a trabajar o que quiero volver a recuperar determinadas actividades de ocio, lo que me encuentro es la nada más absoluta, y esa es la realidad para muchísimas personas, ¿no? Ese anhelo de reconocimiento que siempre demandamos en los espacios de terapia ocupacional, quizás si fuésemos capaces de comprometernos a un mayor nivel con este tipo de proyectos vitales, pues quizá vendría solo. No tendríamos que estar constantemente reivindicándonos ni constantemente diciendo lo valiosos que somos, porque en nuestra práctica esto sería una proyección inherente. Es que en realidad es la base, como comentáis, de la profesión, tener la participación como eje central tanto de la ocupación como de la vida de las personas, independientemente de si han sufrido un episodio que ha cambiado ciertas características. Claro, Parece- lo que pasa, Pablo, es que también tenemos que entender y tenemos que hacer una reflexión. Me ha parecido muy pertinente. He estado en la ponencia esta mañana de Laura y de Rebeca. Me ha parecido muy pertinente toda la reflexión que hacían en torno a nuestras propias ocupaciones. Y yo creo que es muy pertinente preguntarnos aquí cómo participamos los terapeutas ocupacionales. O sea, yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, cómo las terapeutas ocupacionales en nuestra vida cotidiana estamos presentes en el contexto y nos vinculamos con el contexto y tejemos red en el contexto y nos preocupamos por lo que les pasa a nuestros vecinos y vecinas o apoyamos al desarrollo de un tejido social que sea facilitador de la vida de todas las personas, ¿no? Y incorporamos también en esto no solo aspectos muy prácticos y muy operativos, sino también dimensiones que tienen que ver con la competencia política y con la competencia de la reivindicación desde un posicionamiento empoderado, ¿no? Y yo creo que aquí, si profundizásemos como colectivos, siendo honestos, encontraríamos muchas limitaciones. Y es muy complejo acompañar un proceso de participación si tú no has participado nunca. Totalmente de acuerdo. Es que al final, al igual que en muchos otros ámbitos, incluso dentro de la terapia ocupacional, si lo has vivido y sabes cómo orientarlo, te va a ser luego mucho más fácil. Y de hecho, eso es algo que me ha llamado mucho la atención y que es a destacar de vuestra presentación, que es que lo habéis analizado cómo está todo el panorama y habéis reivindicado las acciones que hay que tener en cuenta, tanto desde un punto inicial como es la universidad, luego los diferentes programas que hay, también en diferentes ámbitos, y destacando también ese gran olvidado que muchas veces, como habéis dicho, hace el trabajo desde la sombra de los despachos, que es toda esa lucha política, también muy necesaria para este cambio de paradigma, ¿no?
Sí, sin duda, yo creo que hay una parte fundamental que tiene que ver, por un lado, ¿no?, con el que nosotros tengamos herramientas que poder incorporar en nuestra práctica, es decir, este cambio de mirada, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que miramos como profesionales de la rehabilitación o qué es lo que miramos como terapeutas ocupacionales, ¿no? Es decir, si estamos mirando el cuerpo aislado de ese sujeto que tenemos en la camilla o si estamos pensando en cuál es su afuera. Esto que decía yo antes, ¿no? Es decir, cuando yo estoy frente a esa persona, ¿en qué estoy pensando y qué herramientas conceptuales tengo yo para poder mirar eso? Es decir, miro solo sobre el vestido o miro solo sobre cómo esa persona es capaz de hacer sus actividades de la vida diaria o soy capaz de pensar en cómo es el espacio en el que está, cómo se desarrollan los cuidados en el lugar en el que reside, pero también cuál es su nivel de participación social dentro y fuera de su casa, ¿no? Porque al final, yo esto lo cuento muchas veces en clase, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos cada uno de nosotros? Es decir, queremos estar todo el día en casa sentado en el sofá mirando la tele o queremos estar con otros y con otras participando en determinadas ocupaciones en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que yo quiero, ¿no? Y qué es lo que quieren las personas con las que estamos trabajando. Y para eso, lógicamente, necesitamos ese cambio epistemológico, es decir, cambiar la mirada con respecto a dónde ponemos el foco como terapeutas ocupacionales, pero me parece muy importante esto que decía Marina de escuchar más, escuchar mucho más a las personas DISCA, a las personas con diversidad funcional, para, bueno, dentro de mis posibilidades, dentro de aquellos elementos que yo tengo en mi caja de herramientas, cómo puedo poner mi caja de herramientas al servicio de una mejor vida de las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y para muchos ámbitos pasa por esta parte de pelea y de gestión política, ¿no? Es verdad que en terapia ocupacional especialmente, yo creo que en casi todas las profesiones que tienen que ver con el ámbito de la rehabilitación, nuestra formación tiene que ver con la intervención directa. El grueso, ¿no?, de nuestra formación de grado es incluso en el posgrado, en el máster hay algo más vinculado a la investigación, pero en la mayor parte de los grados españoles no hay ninguna asignatura que tenga que ver con temas de políticas públicas, que tenga que ver con cuestiones de gestión o que tenga que ver con cuestiones de pelea y de negociación en el terreno de lo político. Y yo creo que esto es un cambio, o debería ser un cambio fundamental en los próximos años, ¿no? El ser capaces de incorporar otro tipo de herramientas, tanto conceptuales como técnicas, que nos permitan el abrir más posibilidades para la terapia ocupacional. Totalmente, fíjate, a mí vuestra ponencia me ha llevado al modelo OTIN que tuvimos el placer de escuchar por parte de su autora Anne Fisher hace un par de semanas y al final, claro, es que en ese círculo que rodea a la ocupación y la participación, que es algo de lo que habéis hablado y que en ocasiones se olvida, a eso lo envuelven un montón de factores que habéis mencionado como sociales, culturales, políticos. No solamente el entorno no es solamente lo físico. Y para participar hay que tener en cuenta todo eso y trabajar desde todo eso, no solamente desde el pequeño lado del círculo que es al final la clínica o esas capacidades de componentes físicos, cognitivos, es todo ello. También os quería preguntar, veo que la gente está escribiendo en el chat mientras que van planteando las preguntas, os quería preguntar, como habéis hecho ese análisis también por los diferentes ámbitos de especialización, por así decirlo, de los diferentes terapeutas ocupacionales, ¿qué ámbitos habéis detectado que están más avanzados o que plantean sus orientaciones más hacia este enfoque comunitario y cuáles pensáis que están más todavía anclados en esa perspectiva clínica y biomédica? Ahora que lo traías tú a colación, antes de responder a la pregunta, como decía Pablo, estuvimos hace 2 semanas, 3, en las estupendas jornadas de investigación en terapia ocupacional que organizaban las compañeras de Inteo en Elche. Y el tener a Anne Fisher allí, yo creo que fue enormemente importante para muchos. Y además, una de las cosas que a mí más me gustó de ella era que cada X tiempo iba participando para recordarnos
a los terapeutas ocupacionales que no nos olvidásemos de la ocupación, ¿no? Era como el volver a traernos hacia un determinado lugar, ¿no? El pensar en la ocupación y no perder el foco sobre la ocupación, ¿no? De hecho, ella acabó su ponencia hablando o diciendo, ¿no? No somos fisioterapeutas, no somos logopedas, no somos... lo que sí somos es terapeutas ocupacionales, ¿no? Y yo creo que eso es una frase como muy para tener en cuenta, ¿no? Y casi para enmarcarnos, ¿no? en nuestros lugares de práctica, ¿no? El no perder de vista, el no perder del foco con respecto a la ocupación. Con respecto a lo que decías de cuáles son los ámbitos en los que hay un mayor desarrollo de lo comunitario, fundamentalmente en nuestro contexto tiene que ver con el ámbito de la salud mental y de la rehabilitación psicosocial, en el que de una manera bastante tradicional sí que se han ido desarrollando un importante número de prácticas que tiene que ver con lo comunitario. Fundamentalmente, como planteaba antes Dani en ese recorrido en torno a lo ENCOM y desde lo comunitario, hay muchas prácticas que tienen que ver con el salir a la calle, con el hacer cosas en la calle, ¿no? Con ir a un supermercado o con ir a un museo o con hacer cosas fuera de los centros en los que trabajamos, ¿no? También yo creo que en los últimos años ha habido un importante, no creo, es decir, hay un importante desarrollo de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la discapacidad intelectual, ¿no? Fundamentalmente con que ha habido, y ahí sí que es muy claro, ese cambio de paradigma en torno a la práctica centrada en la persona, los modelos de calidad de vida y el modelo de apoyos que han hecho un esfuerzo enorme de conceptualización teórica, pero también de investigación en ese terreno. Y luego, en el punto contrario, en el sentido de que hasta ahora se han ido haciendo menos cosas. Es decir, tanto a Dani como a mí nos gusta ser positivos y reconocer también, como decíamos antes, cuáles son las cosas que ya sí se están haciendo y reconocer el empuje de muchos compañeros y compañeras que están tratando de salirse de la clínica o de salirse del hospital para poder hacer cosas, aún reconociendo las enormes dificultades que existen en nuestros contextos para poder llevar a cabo eso. Es decir, que no es una cuestión tampoco tan sencilla a veces a nivel estructural, ¿no? Pero probablemente el ámbito de la rehabilitación física de corte más clínico hospitalario sea de los ámbitos junto con la intervención con personas mayores. También porque la intervención de terapia ocupacional con mayores se acaba llevando a cabo con personas mayores que tienen un importante nivel de deterioro. Es decir, hasta ahora encontramos pocas prácticas de terapia ocupacional en ámbitos de mayores en los que las personas no tienen unos importantes niveles de dependencia. Es decir, estamos focalizando mucho la terapia ocupacional en centros de día, en residencias de personas mayores, con personas con un importante nivel de dificultad que dificulta también el poder llevar a cabo prácticas comunitarias. Yo añadiría a esto que comenta Pablo, un subgrupo de terapeutas ocupacionales que han desarrollado su labor en entidades no gubernamentales y que yo creo que, impregnados por la filosofía de las instituciones en las que trabajan y estos enfoques centrados en derechos que muchas de ellas desarrollan, han nutrido su práctica de terapia ocupacional con esta mirada. Y yo creo que aquí también hay una parte interesante de cómo los contextos institucionales pueden promover o desincentivar esta práctica de la terapia ocupacional comunitaria o esta promoción de la participación social, ¿no? Y cómo determinadas ONGs que tienen muy integrado en su discurso el discurso de los derechos y la reivindicación de los derechos de las personas a las que atienden, sí que han de alguna manera impregnado sus servicios de terapia ocupacional con esta mirada, mientras que otros recursos, pues como los que hablábamos, ¿no? Recursos asistenciales eminentemente clínicos, hospitalarios o los centros residenciales, pues quizá por las limitaciones estructurales de esos contextos de práctica, el desarrollo de una terapia ocupacional comunitaria se hace mucho más complejo. Y aquí entraríamos en la parte de las ratios, las herramientas para poder, ¿no? O los recursos para poder desarrollar este tipo de actuaciones, el gran temazo de la seguridad del paciente, ¿no? Que es algo que también yo creo que las instituciones están muy mediatizadas por los riesgos que pueden entrañar las intervenciones comunitarias, ¿no? Y qué pasa si una persona mayor
se cae en la calle o ocurre algo, ¿no?, fuera del centro, y esto yo creo que también influye mucho en las posibilidades reales de que algunas compañeras puedan hacer este tipo de intervenciones en su práctica cotidiana, aunque quisieran, ¿no? O aunque vean que este tipo de intervenciones son valiosas, incluso son demandadas por las personas a las que están atendiendo, ¿no? Y hay una última cuestión que sí que me parece relevante, ¿no? Que Dani lo comentaba y un poco de soslayo, que tiene que ver con un factor económico, ¿no? Es decir, en muchas clínicas privadas, en muchos centros privados, hay una cuestión que pesa en la intervención que llevamos a cabo, que tiene que ver con la rentabilidad de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo una intervención en el centro, bueno, pues son 45 minutos o 50 minutos o el tiempo que sea, 30 minutos dentro de ese centro, pero ¿cuánto tiempo necesito para hacer un acompañamiento a una persona fuera del centro, ¿no? Es decir, si tengo que hacer intervención aunque sea terapia ocupacional, en la comunidad, es decir, si tengo que acompañar durante 1 hora o 2 horas a una persona recorriendo un parque o yendo a un supermercado, es tiempo perdido a nivel empresarial, ¿no? Es un tiempo que, bueno, pues que no se monetiza de la misma manera. Y también otra cuestión fundamental que tiene que ver con que hay determinados procesos de intervención comunitaria, sobre todo desde los niveles superiores de trabajo con la comunidad o desde la comunidad, que son trabajos a muy largo plazo y que cuesta monetizarlos desde el punto de vista empresarial actual, ¿no? Es decir, ahora el paciente, el usuario va a la clínica y se cobra por esa clínica y hay un algo concreto en el corto plazo. Hay procesos comunitarios que tenemos que entenderlo desde una perspectiva muy a medio y largo plazo y esto cuesta mucho monetizarlo desde las claves actuales más de corte economicista, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta. Y ojo, que los procesos de empoderamiento y de participación comunitaria en muchas ocasiones al final van a acabar en una reivindicación hacia los poderes políticos y sociales para transformar determinadas realidades, y eso no siempre gusta. Tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? Y los procesos de acompañamiento a las personas con discapacidad, si vamos a trabajar en una línea de acceso a la participación y se identifica en ese proceso que hay determinadas barreras y limitaciones de corte social o de corte legislativo o de cualquier otra índole, y tenemos que llamar a la puerta de los poderes públicos para revertir esa situación, puede que eso no sea agradable. Y eso también es una limitación en el ejercicio de este tipo de prácticas, tenemos que ser conscientes de ello. Claro, como decís, al final las limitaciones muchas veces no están en los propios terapeutas ocupacionales, y más después de vuestra ponencia creo que salimos más empoderados, incluso inspirados para poder llevar a cabo enfoques comunitarios, sino que luego llegas y por tu recurso, por esa rentabilidad que se le busca a la rehabilitación, no se pueda. No obstante, también es una parte de este enfoque, ¿no? Esa lucha en los despachos de saber venderse y sobre todo también saber generar la evidencia que respalde este cambio de paradigma y esta incorporación de este enfoque. Y ojo, Pablo, y no perder de vista el poder del paciente también como consumidor. O sea, si entramos en la lógica economicista, es decir, yo tengo que ofrecer rentabilidad o tengo que dar un cierto rendimiento a mi servicio, el paciente o las personas que acuden a ese servicio también tienen que tener el poder de decidir y tienen mucha capacidad de influir. Y si las personas que acuden a nuestros servicios reivindican abiertamente que quieren salir, que quieren hacer cosas en el afuera, que quieren cambiar las metodologías tradicionales de intervención de terapia ocupacional, porque para ellos y para ellas es más significativo otro modelo de terapia ocupacional, eso quizá tenga más poder que lo que el propio terapeuta ocupacional pueda reivindicar a través incluso de la generación de evidencia científica. Y yo creo que esto no es nada desdeñable tampoco.
Totalmente, también tienes toda la razón. Ojalá en muchas más ocasiones se tuviese en cuenta la opinión y los deseos del paciente. Paso a leeros algunos comentarios, ¿vale? Sonia Tomás ha comentado que se debería enseñar a caminar a la gente por la calle, a las personas con diversidad funcional, para poder realizar las actividades de la vida diaria, instrumentales, en la calle con ellos. También Pilar Barro. Bueno, si queréis comentar algo. No, iba a decir, porque me estaba acordando de Marina Joven antes, el que había hecho el comentario de caminar o transitar por la calle, es decir, de estar en la calle, de participar en la calle, ¿no? Es decir, no solamente la idea del caminar, sino del poder movernos y poder participar en la calle, ¿no? En la calle y en los contextos en los que estamos, ¿no? Es decir, yo reivindico mucho cuestiones que pueden ser muy básicas de cuántas personas con diversidad funcional vemos en espacios tan convencionales como puede ser un supermercado, sin irnos a otros espacios de participación más complejos, ¿no? Y que tienen un mayor nivel de demanda social, ¿no? ¿Cuántas personas con diversidad funcional vemos en los gimnasios? Bueno, yo creo que son cuestiones sobre las que reflexionar y sobre las que también deberíamos plantearnos de qué manera acompañamos, ¿no? Y de qué manera somos capaces también de transitar hacia esos espacios, que son los espacios en los que nos movemos cualquiera de nosotros, ¿no? Por eso yo siempre digo, y cuando estoy en clase digo a los estudiantes de pensar cuántas personas con discapacidades visibles nos encontramos en los lugares en los que estamos, ¿no? Porque creo que desde ese punto de reflexión también deberíamos, bueno, pues ser capaces de transitar como profesionales hacia otro punto, ¿no? Vale, vamos a caminar por la calle, vamos a transitar por la calle, vamos a hacer determinadas cosas en la calle, pero también vamos a hacer cosas con otros en la calle. Vamos a ser capaces no solo de que yo vaya solo con el usuario, con el paciente, sino que también acompañemos en procesos que permitan el que la gente vaya construyendo o reconstruyendo su tejido social. Exacto. Pilar, a continuación, ha comentado, qué interesante y necesario. Yo estuve trabajando en un centro de rehabilitación psicosocial en cuanto salí de la universidad y me sentía muy perdida. Realizaba intervenciones en comunidad y no sabía bien cómo gestionarlo. Pensaba que me estaba saliendo de lo que es la terapia ocupacional como la había entendido en la carrera. Luego, trabajando en centros de día o formándome en neurorehabilitación, me doy cuenta de lo rica que era esa intervención en la comunidad y lo poco que se hace en estos ámbitos más clínicos. Sí, yo también he trabajado durante muchos años en centro de rehabilitación psicosocial, algo que he hecho normalmente de menos. Y yo creo que deberíamos ser capaces de mirar mucho más hacia lo que se ha ido haciendo de forma tradicional en el ámbito de la atención a personas con problemática de salud mental, ¿no? Porque hay muchas herramientas y muchas prácticas que ya están desarrolladas desde ahí y que perfectamente podríamos copiar y adaptar a otros contextos, ¿no? O todo lo que estamos viendo ahora de práctica centrada en la persona, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, Plena Inclusión está haciendo un esfuerzo enorme con esta idea del cambio de mirada, que yo creo que es sumamente interesante, que aunque no sea algo desarrollado de forma específica desde la terapia ocupacional, pero puede ser sumamente inspirador. Y además es que están desarrollando un montón de herramientas que nos pueden servir para pensar desde otro lugar y también para poder evidenciar las posibilidades y los alcances de otro tipo de intervenciones que tienen que ver mucho más con lo comunitario, ¿no? Es decir, ahora acaban de presentar una herramienta de evaluación que en lugar de reconocer las limitaciones, pone todo el foco en cuáles son las potencialidades de las personas, además hecho de lectura fácil que permite además el que se pueda acompañar, que se pueda negociar y dialogar con las propias personas y sus familias, y que yo creo que me parece un ejercicio de posicionamiento y un ejercicio de cambio sumamente interesante, concretado en algo. Es decir, no es solo la filosofía de la intervención, sino cómo eso luego se concreta en determinadas políticas públicas, en una forma de entender la intervención y luego en cosas pequeñas de necesitamos otras herramientas que miden otras cosas, necesitamos evidenciar cuáles son los logros que se consiguen a partir de otras intervenciones que tienen que ver más con lo comunitario o que tienen que ver con lo social y que ponen mucho más peso a las capacidades de decisión por parte de las personas.
Marina os respondía justo a lo que acabáis de decir. Dice, si los lugares no son accesibles y siguen siendo capacitistas, será complicado vernos. Pero rodaremos, caminaremos y viviremos con orgullo, Disca. No puedo decir nada a lo de Marina. No. Pues sigue, todavía creo que hay alguien escribiendo. Vale, ahora no. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer poder disfrutar de vuestra ponencia, de vuestra experiencia, vuestros conocimientos, tenerles por aquí, en caso de Pablo, un segundo año, sumando calidad, y Daniel, es su primera participación, pero ha sido todo un honor tener a dos profesionales de vuestra categoría por aquí. Y en nombre del Congreso Citori, daros las gracias y deciros que esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Y encantado de encontrarnos ahora en lo online, después de habernos encontrado en la parte presencial bajo la sombra de Ann Fisher. Pues sí, ha sido un placer el poder compartir estos espacios, sean presenciales o virtuales, y el crear lazos y aprender al final de los demás profesionales y de su enorme trabajo. A los asistentes, pues hoy con esta ponencia ya habríamos terminado el segundo día. No obstante, en la plataforma del Congreso tenéis diversas ponencias que eran pregrabadas, que no han podido ser en directo, e incluso estas ponencias que hemos llevado a cabo en directo podéis volver a verlas las veces que sean necesarias o cuando mejor os venga si no habéis podido verla en directo. Con esto nos despedimos del segundo día y mañana nos encontraremos de nuevo con el tercer y último día de este Congreso Citori, que tendrá su primera ponencia en directo a las 11. Muchísimas gracias, espero que estéis disfrutando del Congreso y